Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a dar inicio a la presentación de esta obra elaborada por FUNSEAM, el sector energético, los fondos europeos y la colaboración público-privada, que es hoy día una cuestión creo que cada día más esencial para los tiempos que vivimos y que se nos vienen. Agradecerles la presencia presencial. Hoy día estos modelos mixtos de celebrar los actos nos traen ciertas sorpresas, digamos, y que permiten el participar de manera remota, pero creo que es sumamente importante y creo que el club está haciendo un esfuerzo cada día y cada semana por hacer cosas de manera presencial, de volvernos a encontrar para ir dejando atrás la pandemia. Así que bueno, quiero agradecer al presidente de FUNSEAM, Antonio Jardén, al director de FUNSEAM, Joan Batalla, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, María Teresa Costa Campi, y a nuestra invitada consejera ejecutiva del Banco de España, Soledad Núñez, para iniciar hoy día esta presentación. Es un libro, como sabéis, que recoge las contribuciones del 10º Simposio Empresarial Internacional de la Fundación y que, desgraciadamente, porque vengo llegando, no he tenido la posibilidad de participar, pero ya me apunto al del 2023 porque me han dicho que realmente es un evento que es un hito anual en el sector. Me gustaría también iniciar mis palabras con un homenaje a un hombre ejemplar, generoso, un maestro y un gran colaborador de FUNSEAM, a quien está dedicado este libro, que es don Emilio Ontiveros, a quien tuve el honor de conocer en el Consejo de Iberdrola España. Y creo que esta obra, este libro, es una parte más de su legado, y por eso creo que es importante reconocerlo. El simposio de FUNSEAM es un momento de encuentro que, sin lugar a dudas, ha contribuido, mediante los interesantes debates que ahí se producen, a la búsqueda de un modelo energético que tenga un grado mayor de sustentabilidad y que desde el rigor y el análisis científico, fundamental en estos tiempos de crisis, nos permitan ir construyendo este modelo energético más sustentable. Me consta también que el Club Español de la Energía ha apoyado constantemente las actividades de FUNSEAM desde sus inicios, y les puedo asegurar que así será en el próximo tiempo. Pueden contar con nosotros, con nuestra colaboración, con nuestras dependencias, porque lo que vosotros creáis es trascendente para España. Y nos permite también dotarnos de una visión más amplia y una visión más plural sobre el sector energético. Sin duda, como te decía, seguiremos manteniendo y reforzando esta relación en el futuro. Antonio, Joan, Maite, muchas gracias por contar también siempre con el Club Español de la Energía, y mi más sincera enhorabuena por esta publicación que vamos a presentar hoy día. Y también gracias a Soledad, porque estamos ansiosos de esperar a ver qué nos cuenta, porque así como el sector energético hoy día está en el ojo del huracán, el financiero no está muy lejos. El tema central del simposio, cuya obra está recogida en este libro, fueron los fondos europeos de colaboración público-privada, y que fueron en su momento de la máxima actualidad en mayo, cuando se celebró el simposio, y hoy también creo que recobran mucha importancia. Cuando se empezó a hablar de fondos de recuperación, por allá por el año 2020, se hacía como una estrategia para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El programa fue el Next Generation EU a la cabeza como pionero de estas ayudas. El tomar un endeudamiento conjunto supuso un salto cualitativo en la estrategia de la Unión Europea. Buscaba, por un lado, un alivio a nuestras economías en el post-pandemia, en el corto plazo, pero también en el medio y el largo plazo, el apoyar el desarrollo de un modelo económico post-pandemia que fuera próspero y que posicionara a la Unión Europea en una situación de ventaja a nivel industrial y tecnológico. Este modelo, la transición ecológica, tiene mucho que decir. Los objetivos a corto plazo iban por muy buen camino. Cuando en febrero pasado se produjo la invasión rusa en Ucrania, con un importante y enorme impacto a todos los niveles. Un impacto que la Unión Europea ha intentado amortiguar, estando, creo, a la altura de las consecuencias y de las circunstancias, con una respuesta unánime e inmediata y una gran variedad de medidas económicas que todos conocéis. La magnitud y la complejidad de los retos a los que nos debemos enfrentar producto de esta invasión y que tenemos ante nosotros también el cambio climático, ahora más que nunca tenemos que garantizar la seguridad
y la competitividad energética, lo que va a implicar cambios muy profundos en nuestras sociedades. La buena noticia es que la gran transformación ya se había iniciado, por lo cual no es una novedad, sino que es un camino que ya comenzamos a recorrer y sin duda tenemos ya una importante experiencia. Las bases, como digo, ya estaban establecidas en el Green Deal y ahora, ante las consecuencias de la guerra, se ha demostrado la necesidad urgente de acelerarlo. Como se pone de manifiesto efectivamente en el plan que fue creado por la Comunidad Europea en el REPowerEU, que el objetivo fundamental es proporcionar los fondos necesarios de origen europeo para acelerar la transición y reducir la independencia energética de Rusia. Los Estados miembros, incluyendo España, están trabajando en una agenda en sus planes de recuperación que adapte esta realidad a las nuevas prioridades. Esperamos conocer en breve estos contenidos. La Comisión Europea ha estado prácticamente en sesión continua durante los últimos meses y se espera que ahora en octubre comencemos ya a ver el fruto de todas estas reuniones. Esperamos también que se aceleren avances importantes en el mundo de la colaboración público-privada, como son los programas denominados PERTE, y que están las convocatorias aún pendientes de resolverse, entendemos que producto de este trabajo que está realizando la comunidad. La innovación tecnológica, la industrialización deben tener un fuerte impulso en estos programas de apoyo y ese claramente ha sido uno de sus principales objetivos. La transición energética es una respuesta clara a esta crisis, no solo desde el punto de vista de la independencia energética, sino que también desde el punto de vista del combate al cambio climático. Y sabemos que debe hacerse logrando un equilibrio adecuado entre la economía, la independencia y la seguridad de suministro, como la sostenibilidad también de las medidas que están siendo adoptadas hoy para que empresas y consumidores puedan recibir las adecuadas señales y comiencen también a adaptarse a la nueva realidad. Somos conscientes de que no es una tarea fácil, pero sí también somos muy conscientes de que es una tarea urgente. Existen innumerables vías para realizar esta transición energética, pero a mí me gustaría destacar una que creo que es fundamental y que fue temática central del simposio realizado por FUNSEAM: la colaboración de los sectores públicos y privados, o privados y públicos. Una colaboración que ha demostrado ser tremendamente útil en diferentes sectores. Una colaboración que ha demostrado ser tremendamente eficaz cuando se trata de acelerar. Se toma la agilidad del mundo privado y la robustez del mundo público. Como por ejemplo, tenemos una realidad o una vivencia reciente. Durante los momentos iniciales de la pandemia, las colaboraciones público-privadas desde el desde el punto de vista sanitario, en el combate inicial de la pandemia, fue fundamental para poder entender el fenómeno al que nos encontrábamos. Pero también grandes proyectos estratégicos como este de transición energética. España está en la vanguardia mundial de la industria energética y de la lucha contra el cambio climático. Y ese es un patrimonio que no podemos perder. Tenemos una gran oportunidad de seguir siendo el referente de la transición energética, no solo desde el punto de vista de la regulación, no solo desde el punto de vista de lo que hemos construido hasta ahora, sino que de todo lo que tenemos por delante. Y para conseguirlo, es absolutamente necesario que los sectores público y privado trabajemos juntos. No somos antagonistas, somos absolutamente complementarios. Y eso se crea con confianza, con trabajo en equipo y que su colaboración sea fluida y constante en muchos ámbitos, desde la investigación al desarrollo hasta en temas fiscales y también en temas regulatorios. Aprovechar al máximo las potencialidades y sinergias de los dos mundos, público y privado, ayudará a alcanzar de manera más eficiente y más eficaz las condiciones necesarias para impulsar las inversiones, el despliegue de las nuevas tecnologías como el hidrógeno renovable, el almacenamiento u otras, y las cadenas de valor que ayuden a reindustrializar el país. Ese es uno de los principales objetivos de las ayudas económicas de la Unión Europea. Las empresas del sector energético estamos preparadas para el empuje que se necesita dar. El desafío es la creación de marcos regulatorios estables, predecibles e incentivadores para atraer a Europa los proyectos e inversiones de transición energética. Este es un punto que tenemos que poner mucha atención porque entre ayuda e incentivo puede haber una reubicación de inversiones en el mundo muy potente.
Por ejemplo, lo que está ocurriendo en hidrógeno verde, donde si bien es cierto, Europa tiene un plan muy organizado, basado en ayuda, Estados Unidos ha lanzado recientemente un plano muy agresivo basado en incentivos de producción. Y eso hace que los capitales se desloquen, se movimenten con bastante rapidez. El sector financiero también tiene un gran papel en este contexto como canalizador de estos recursos que son indispensables y necesarios para la transición energética. Y por eso creo que para nosotros es un honor hoy día poder tener a Soledad que nos muestre realmente cómo están las cosas en este ámbito y nos cuente cómo España va a enfrentar este gran desafío. Por concluir, porque en este caso el importante no soy yo, sino que nuestros convidados, Antonio, que hará también una introducción junto con María Teresa, quiero resaltar una vez más la gran oportunidad que tiene España en la asignación de estos fondos europeos. Creo que estamos hablando del mayor paquete de estímulos de financiación que la Unión Europea ha creado desde sus orígenes. Y si los dedicamos a la transición energética de manera eficiente, eficaz y organizada, reforzando el tejido industrial español, creo que tendremos una base de prosperidad para nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias a todos por la asistencia esta mañana y por favor, Antonio, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Ahora, vale. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente del Club Español de la Energía, Mario, con el cual he tenido ya el honor de coincidir en otra mesa redonda, y aprovecho pues para felicitarle por tu nueva responsabilidad de presidente del Club Español de la Energía, ¿no? Buenos días a todos y a todas, como decía. Bien, es un placer una vez más estar aquí en esta reunión que Fundación FUNSEAM organiza religiosamente todos los años. Es el 10º año de la Fundación. Y en este sentido, bueno, pues quiero agradecer también, como es lógico, a las empresas de la Fundación, a la Fundación Repsol, a la Fundación ACS, a Exolum, a Naturgy, a la Fundación CEPSA, a EDP Renovables, a Redella y a Enagas, pues su colaboración, sin las cuales, pues evidentemente no estaríamos aquí, ¿no? La verdad es que el simposio empresarial que se organizó este mes de mayo, hace ahora 6 meses, en el momento en que lo concebimos, bueno, pues hablábamos de lo que hemos dicho, pues fondos europeos, colaboración público-privada, y esto era visto como una oportunidad para el sector energético. Puedo prometer y prometo que evidentemente lo hicimos o lo pensamos antes del 24 de febrero. Por lo tanto, pues resulta que hay gente que te la ves y te dice, oye, qué bien, qué acertados que estabais y tal. Digo, no, mira, es que preveímos esto, pero no es que supiéramos lo que iba a pasar. Ahora, es verdad que nuestro contexto, el contexto del sector energético, ha dado un giro de 180 grados, en algunas cuestiones pues con problemas importantes, pero también hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Cuando celebramos nuestro encuentro en mayo, ya se había producido por parte de la Unión Europea el primer documento, el Repower European Union, a principios de marzo, el 8 de marzo, que por primera vez plantea en la Unión Europea la idea de una política energética común, que por diferentes motivos no había sido considerada indispensable por parte de la Unión. Una Unión que nace con los tratados del carbón, del acero y tal, pero que posteriormente dejó un poco en manos de cada país lo que podríamos llamarle las líneas generales de la política energética, evidentemente con unas líneas transversales de competencia, de normas técnicas, de lucha contra el cambio climático, pero sin que existiera propiamente este tipo de política. Como consecuencia de este documento, no solo estamos hablando de una política común en materia de descarbonización, sino que fundamentalmente estamos hablando por primera vez de política común en materia de seguridad de suministro, y esto es lo que realmente a nuestro sector en este momento le atañe. Y también con todos los matices que se pueden introducir, la escalada brutal de precios que ha tenido el sector energético como consecuencia, y quizás no únicamente
de la guerra, de la invasión ucrania por parte de Rusia, ha llevado también a la Unión Europea a hablar de un posible tercer pilar de política común, como sería una cierta política, llamémosle común, de precios y de costes. Con todos los problemas que esto plantea, porque si durante 40 o 50 años no hemos trabajado conjuntamente los 27 países en esta línea, no va a ser fácil ahora que en 3 meses seamos capaces de encontrar. Pero el solo hecho de que la Unión se plantee que la política energética tiene que ser una política común, yo creo que es importantísimo para todos nosotros. Y bueno, y ahora iremos viendo cómo modestamente en España en algunos de estos temas, no diré que nos hemos adelantado, pero sí que hemos puesto encima de la mesa cuestiones, por ejemplo, pues en el tema de política de precios, ¿no? Este panorama pone quizás no ya de manifiesto, sino yo creo que hace obvio lo que era un poco el objetivo del simposio, que era decir, hombre, la colaboración público-privada es fundamental para la transición energética. Y yo creo que ahora lo vemos clarísimo en el contexto en el que estamos ahora. Bueno, si no hay una colaboración clara entre las administraciones, los estados y las empresas del sector energético, todas las empresas también, la última mesa redonda que estábamos, lo comentábamos Mario y yo, bueno, pues probablemente el colaborar siempre es sensato, pero probablemente en situaciones muy complejas y con un proceso de transición delante nuestro muy ambicioso y bueno y complicado, es evidente que esto hay que hacerlo, ¿no? Bueno, después también es cierto que los acontecimientos que se han desarrollado a partir del 24 de febrero han añadido gravedad y, digámosle, y preocupación. Por hablar únicamente de nuestro sector, digámosle, los atentados, en fin, que han experimentado el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, yo creo que rompen líneas rojas. Nunca en este sector habíamos encontrado en los últimos 50 o 60 años, digámosle, situaciones de este tipo, vengan de donde vengan, y que ponen en grave riesgo pues la seguridad de suministro y además levantan, digámosle, dudas e incertidumbres sobre otras infraestructuras. Por lo tanto, estamos en un momento que es todo menos business as usual. Esto está claro, ¿no? Menos business as usual. Bueno, uno de los objetivos del Repower European Union, que se publicó el 8 de marzo y que vino después refrendado con un segundo documento, creo recordar que fue en mayo, es precisamente, entre otros, una menor dependencia, por no decir una eliminación de la dependencia del gas ruso, y da unos ciertos objetivos, 2030, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero bueno, con unos volúmenes, el gas ruso por tubo pues son casi 150, eran 150 BCM al año. Si le añadimos el gas licuado que puede venir a Europa, pues puedes añadirle 10, 15, 20 BCM más fácilmente. Por lo tanto, tenemos un reto, digo, tenemos plural toda la Unión Europea, que no es fácil, digámosle, de abordar, ¿no? Otra cosa que hace entonces este documento, bueno, que hace, en fin, que pone encima de la mesa, es que de alguna forma son vectores claves para avanzar en todos los procesos. Por una parte, el proceso de descarbonización, sin el cual este sector, hace ya años, esto no viene de hoy, este sector estaba ya comprometido con un proceso de descarbonización, pero también es bastante evidente que tenemos responsabilidades en lo que es seguridad de suministro y, en definitiva, ayudar a una cierta autonomía energética de Europa en la coyuntura actual. Si entramos más en detalle, el documento de Repower European Union pero refleja muy fuerte que la idea de los gases renovables y en concreto del hidrógeno verde, podemos hablar de más cuestiones, lo considera muy importante. De paso, multiplica por 4 los objetivos de hidrógeno verde en toneladas para el año 2030, no vamos a entrar aquí en detalles, y simplemente pone, por lo tanto, los retos que más o menos tenían. Si soy yo, perdóname un momento, ya está, perdóname. Entonces, bueno, pone una serie de retos. Todo esto es de hace 5 o 6 meses, es decir, dentro de los objetivos generales que teníamos digamos ya con los objetivos de la Unión Europea, pues nos vemos ahora con unos objetivos más importantes. En definitiva, tenemos aquí unas oportunidades y unos retos que se nos plantea. En el caso concreto de España, el favorecer la seguridad de suministro europea, la idea de solidaridad, que también se introduce por primera vez
en política energética en el documento del mes de marzo. No se hablaba de solidaridad hasta ahora. Si me permitís un pequeño inciso, lo comenté el otro día, medio en broma, medio en serio, algunos personas de otros países nos preguntan ahora, oye, ¿vosotros cómo fuisteis tan inteligentes de prever que tuvierais suministro de gas por planta de regasificación y por tubo y tal? Le digo, es que éramos pobres, y como éramos pobres, los tubos no llegaban. Hace 50 años no había tubos submarinos y tal, y tuvimos que construir las plantas de regasificación. Posteriormente vinieron los tubos. Cuando vinieron los dos, al cabo de un tiempo, también muchos decían, oye, pues eliminad las plantas porque tenéis tubos. Y decíamos en voz baja, bueno, es que está la seguridad de suministro. Bueno, pues ahora resulta que con la seguridad de suministro nos damos cuenta, no nosotros y Alemania y muchos países, que probablemente si hablas de seguridad tienes que tener una cierta flexibilidad y tienes que tener algo más de infraestructura de la que aparentemente necesitarías. Pero esto en el sector energético lo sabemos todos. Las líneas de alta tensión o las centrales que están produciendo electricidad no es una, ¿no? Es una y otra aquí, y si por una línea no vas puedes tener que ir por la otra. En fin, esto es, y no medimos, digámosle, la eficacia de un tubo o de una línea de alta tensión si va todo el año al 100%, y si va al 50%, bueno, es que a lo mejor va al 50%, o las, no sé, estaciones de compresión que decimos es un 2+1. El otro día me preguntaba una persona importante, extranjera, ¿visto del 2+1? Que os digo, 2 compresores funcionando siempre y uno por si se estropea uno de los dos. Y podemos tener 3+1, 1+1. Bueno, lo que estoy diciendo aquí en este foro es evidentemente una obviedad, pero esto en este momento se ha planteado a nivel político y es lo que está discutiendo la Unión Europea, ¿no? Simplemente repasar, tenemos el PERTE de energías renovables, de hidrógeno renovable y almacenamiento, que es uno de los instrumentos más importantes. El Gobierno español lanzó, hace una semana, el plan Más Seguridad Energética, en el cual, entre otras cuestiones, están cuestiones que están ligadas pues, al tema de los PERTEs y al papel que puede jugar el hidrógeno renovable. No me quiero extender porque realmente que el protagonismo lo tiene Soledad, que es la invitada, los demás somos teloneros que estamos aquí y por lo tanto simplemente deciros que creo que estamos en un momento, por una parte, desgraciado por la situación de guerra, pero que quizás la única cosa que tiene de ventaja es que nos pone de manifiesto a la Unión Europea y al sector energético, que creo que el sector lo tenía ya claro antes de esto, bueno, pues el trabajar unidos, trabajar con las administraciones e intentar hacer al mismo tiempo un proceso de descarbonización, un proceso de seguridad energética y un proceso en donde efectivamente los costes soportados al final por los consumidores pues sean los más razonables posibles, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que es un poco lo que en el libro en parte se reflejó en las jornadas y quiero agradecer finalmente, pues por descontado, a todas las personas que estáis presentes aquí, a los autores, digámosle, de los artículos que se dieron en las jornadas, a los editores, a José Luis García Delgado y a Juan Carlos Jiménez, y por descontado pues a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad, Maite Costa, al director general, Joan Batalla, y bueno, en este caso al presidente de Enerclub y a Soledad, que estáis aquí, y pues decir que por mi parte, como presidente de la FUNSEAM, encantado de estar aquí y que podamos realizar esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu introducción. Le vamos a pedir ahora a John que nos haga una descripción ahí del libro, por favor. Muchísimas gracias. Con todos vosotros, en forma presencial, después de un parón de 2 años y en esta casa que consideramos que es nuestra casa, con toda la ingente trabajo y labor que está desarrollando el Club Español de la Energía. Para nosotros, lo comentaba el presidente Llardén, esta edición es muy especial, es la que corresponde al 10º aniversario de la Fundación. Empezamos hace 10 años, empezamos con un compromiso muy claro en la definición, en tratar de contribuir en ese modelo energético sostenible. Si creíamos que ya era necesario hace 10 años, ¿qué podemos decir de los momentos actuales? El presidente hacía pues, bueno, un análisis, una reflexión sobre el momento tan complejo, volátil e incierto que está viviendo el sector energético y que sin duda requiere de ese trabajo, esa colaboración conjunta sector privado, sector público. Un debate que nos ocupó allá por el mes de mayo
con motivo del décimo simposio empresarial, y que ahora tiene su reflejo en la obra que hoy presentamos. Una obra que siempre hemos visto como una continuidad de ese debate, ese análisis riguroso que intentamos fomentar desde la Fundación. Y a lo largo de estas 10 ediciones han sido ya más de 200 autores los que han participado en las diferentes ediciones que conforman la colección. Es por ello que mi agradecimiento, el primero de todos, es para todos los que habéis participado. Veo aquí muchas caras que han participado en la edición de este año, pero también en otras ediciones. Sois los expertos y sin duda sin todos vosotros no sería posible una colección como esta. Yo sin duda creo que es una de las grandes contribuciones que realizamos desde la Fundación. Con toda la modestia y la humildad, creemos que ese análisis sosegado es necesario para seguir contribuyendo, buscando las soluciones más efectivas, más eficientes, con esa mirada puesta en el corto plazo, pero también en el medio y largo plazo. Una obra, lo decía el presidente, que no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las empresas patronas que hay detrás de la Fundación. Agradecerles a todas ellas la confianza depositada en la Fundación y en el trabajo que viene realizando conjuntamente con la Cátedra de Sostenibilidad Energética. Comentaba los autores, el agradecimiento a todos vosotros, y Mario también lo comentaba. Me permitiréis que dedique unas palabras de agradecimiento muy especial para alguien que desafortunadamente no ha podido ver esta obra. Con enorme tristeza, este verano, de forma repentina, nos dejaba Emilio Ontiveros, una noticia que a todos nos sacudía, especialmente a los que la vida nos ha dado el regalo de poder haber trabajado con él. Mario lo comentaba, el tema de que por descontado de Emilio no podemos más que reconocerle su enorme valía como economista, como académico, como líder empresarial, como maestro de comunicación, haciéndonos comprensibles cuestiones enormemente complejas. Reconocimientos todos ellos más que merecidos. Yo sí que me permitiréis que de la relación que teníamos con Emilio, aparte de todas estas valías que siempre le agradeceremos, personalmente le recordaré por ser una persona entrañable, enormemente cercana y de una enorme generosidad, dispuesto, permitidme, a dejarse enredar en todas y cada una de las peripecias que le hemos propuesto. Yo siempre me quedo con nuestra última conversación y siempre con ese cargo de conciencia que fue: Emilio, que no llegamos para la obra. Esa fue nuestra última conversación. Pero sin duda un agradecimiento por toda esa generosidad, y hemos creído oportuno que una obra tan especial para nosotros como la de esta 10ª edición se la dedicáramos personalmente a Emilio Ontiveros, gran maestro, gran profesor y mejor amigo de todos. Agradecerlo, el presidente también lo comentaba, obviamente al resto de equipo de editores, a José Luis García Delgado, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, premio de Economía Rey Juan Carlos I. Yo creo que no es necesario, todos lo conocemos perfectamente, a José Luis García Delgado y al profesor Juan Carlos Jiménez, grandes conocedores y que nos han acompañado en esta aventura durante todos los años, durante los 10 años. Una obra que, de forma muy sintética, porque obviamente Soledad es la protagonista, simplemente apuntar que se centró en esa colaboración público-privada en un momento, en el mes de mayo, donde ya empezábamos a atisbar una crisis energética sin precedentes y donde creíamos que era muy oportuno analizar dentro de esa transición energética qué papel pudieran desempeñar aspectos claves como las infraestructuras, la digitalización, la transformación digital del sector energético, la economía y las soluciones circulares. Sin duda nos encontrábamos en ese mes de mayo en un punto de inflexión donde es necesario avanzar en ese cambio trascendental y promover esa reactivación económica sostenible y duradera en el tiempo, de la mano de esos fondos europeos, de esa colaboración público-privada. Sin duda es la apuesta de futuro. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a los retos del presente, pero sin olvidar la senda por la que debemos transitar en ese medio y largo plazo. Yo simplemente, para ir finalizando, sin duda son muchas las cuestiones que se abordan en la presente obra.
os invito a esa lectura, pues bueno, sosegada de esos temas. Yo creo que esas contribuciones sin duda son relevantes en un momento como el actual, donde estamos siendo testigos de cambios sin precedentes que probablemente no pudiéramos imaginar hace un año, cuando empezábamos a diseñar cuáles tenían que ser los contenidos de ese simposio que íbamos a celebrar a principios del 2022. Agradeceros a todos vuestra presencia, confiando que esta obra sea de vuestro interés, y yo, por mi parte, simplemente invitaros a la próxima edición del Simposio Empresarial, un simposio empresarial que tendrá lugar el día 6 de febrero en Barcelona y que lo dedicaremos a las finanzas sostenibles. Sin duda, otro tema sumamente relevante y donde, sin duda, hoy Soledad Núñez seguro que nos podrá ya ir avanzando aquellos aspectos que son críticos a la hora de materializar todos estos proyectos de la mano del mundo financiero. Ya sin más, cedería la palabra a María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, para que pueda hacer la introducción y presentación de Soledad. Agradeceros a todos que nos hayáis acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Especialmente a Enerclub por la amabilidad que tiene, por acoger la presentación de esta obra, en este caso en su 10º aniversario. Gracias al presidente de Enerclub, gracias al director de Enerclub por apoyar tanto el trabajo que se viene realizando. Es un día siempre especial el de la presentación del libro, pero yo diría que reúne hoy diversas circunstancias. En primer lugar, porque recordar a Emilio Ontiveros, del cual yo era precisamente muy, muy amiga de hace muchísimos años, es algo que resulta difícil porque es afrontar la realidad de un hecho, de un acontecimiento durísimo, y a la vez me siento reconfortada de poder compartir aquí con todos su recuerdo, su valía, su enorme proximidad con todos, su generosidad. Y gracias, por lo tanto, a FUNSEAM, al presidente y al director por haber tenido la oportunidad de poderlo aquí compartir, este recuerdo. Ya se ha señalado en las palabras tanto del presidente de Enerclub como del presidente de FUNSEAM que nos encontramos frente a un reto de formidable envergadura, que es el del Objetivo 2050. Reto roadmap que no deja de estar acompañado por unas circunstancias especialmente difíciles, que cuando se diseñó el roadmap, obviamente ni tan siquiera se podía prever ni imaginar a nadie que nos íbamos a enfrentar a una situación bélica en Europa, que además tiene unas consecuencias tan profundas en el sector energético. Yo sí que quiero, no obstante, remitirme un poco a los aspectos más abstractos y también de largo recorrido, teniendo en cuenta lo que hemos señalado, los problemas que nos afectan en este momento. Pero lo que sí me parece relevante también es señalar que tanto los objetivos 2030 como el objetivo 2050 suponen un nuevo enfoque para la economía, suponen pensar en el mercado de una manera distinta a la que la teoría neoclásica, si me permiten los economistas somos poco pedantes, lo que la teoría neoclásica nos había explicado que funcionaban los ajustes, las casaciones. Hoy estamos frente a una regulación sin precedentes. En el sector energético esto
puede resultar poco sorprendente porque es la dieta diaria desde toda la vida, pero es que esto afecta al conjunto de la economía. No es posible llegar a 2050 sin cambiar el funcionamiento de todo el sistema productivo, crear nuevos sectores, reconsiderar el comportamiento de los consumidores en todos sus aspectos y, por supuesto, el mundo de las finanzas. Y además, algo que a mí me parece enormemente interesante desde el punto de vista del análisis, crear instrumentos como los mercados para hacer política económica, que no deja de ser una forma, digamos, de reasignación de recursos, como son los ETS, como son los derechos de emisión, acabarán siendo los certificados. ¿Eso qué significa? Que estamos ante la elaboración de un nuevo análisis interpretativo de cómo funciona la economía, que no quiere decir que sea menos eficiente, pero sí lejos de los enfoques convencionales y basándonos en la creación de unas externalidades, que no deja de ser externalidades el hecho de limitar o impedir que haya emisiones, o el de hacer una apuesta intergeneracional. Nosotros ahora reasignamos los mercados para tener unos beneficios colectivos, no solo en esta generación, sino en una generación futura. Esto no nos lo han enseñado ni Smith ni Ricardo, algo Marshall con las economías externas, pero de una forma mucho más simple y limitada. Pero lo cierto es que sobre este cambio hay un pilar fundamental, que es el de poderlo financiar. Y ese pilar fundamental es el sector financiero. El sector financiero a través de créditos verdes, a través de también, que estaríamos en ese tema también, de una regulación indirecta, pero también de los bonos verdes, como ya recoge el libro hoy de FUNSEAN, de la ponencia que en su momento hizo Soledad Núñez en el simposio y que hoy, obviamente, va a abordar con mayor profundidad. Y es un honor para mí presentar a Soledad Núñez, porque su currículum es extraordinario y su proximidad y personalidad aún más. Bien, Soledad es doctora en Economía por la Universidad de Minnesota. Para los que no son economistas, le diré que esto es ser como publicar en las 5 primeras revistas mundiales o en las mejores universidades del mundo. De 1987 a 2004 estuvo como economista en el Banco de España, con un año en el 2003 en el Banco de Inglaterra. En el 2004 fue la directora general de Política Económica en la oficina del asesor económico del presidente del Gobierno de España. Del 2005 a 2011 es directora general del Tesoro y Política Financiera. En 2012 pasa a ser miembro externo del Consejo T2S, cargo que ocupó hasta 2015, y actualmente es miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Además, ha sido profesora de la Complutense y del Instituto de Empresas de IE University. Soledad, muchísimas gracias por estar aquí. The floor is yours. Okay. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Estoy un poco abrumada porque esto de ser la estrella estelar... bueno, yo también quería tener un recuerdo para Emilio. Emilio Ontiveros fue también amigo mío durante muchísimos años. Y la verdad es que en este panel fue la última vez que tuve oportunidad de tener un contacto con él, porque fue en mayo, él murió en verano, y la verdad es que me sorprendió mucho su fallecimiento porque está muy bien, pletórico. Emilio es una de las personas que yo conocí, aparte de todas las virtudes humanas que habéis dicho, que son absolutamente verdad, pero que estaba de los primeros que estuvo involucrado con finanzas verdes en España, yo creo. Yo creo que cuando yo empecé con este tema, que fue, él ya llevaba un poquito, que yo fue en 2016 cuando empecé a formar parte de un grupo del G20, que es Green Banking, lo llamaron,
que hizo el G20 hizo un mandato para que se hablara de las finanzas verdes. Entonces hicieron varios subgrupos de trabajo. Entonces yo estaba en el Banco de España, y aunque el Banco de España no pertenece al G20, el Ministerio de Economía, Tesoro en concreto, nos pidió colaboración. Entonces yo por eso estuve en ese grupo. Y entonces yo creo que se hablaba muy poco de las finanzas verdes, pero Emilio ya montaba sus seminarios, sus conferencias, se publicaba, etcétera, etcétera. Y para mí, la verdad que aprendí mucho con él a través de eso, y que me sirvió mucho para el grupo de trabajo al que yo pertenecía. Así es que la verdad que toda una pérdida. Bueno, él siempre tan innovador, o sea, siempre sabía venir, sabía de dónde venían los temas, a dónde íbamos. Por eso yo creo que se involucró IAFI muy desde el principio. Cuando hablabas de finanzas verdes, te hablaban, siempre, esta pobrecita, yo volvía de una excedencia del Banco de España después de muchos años, me decían, después de la excedencia nos ha venido un poquito esotérica, ¿no? Pero ya las cosas han cambiado, y la verdad que ha avanzado mucho, y las finanzas sostenibles, y ve todo lo que implica el cambio climático y la transición por ejemplo, para el sector financiero, pues ha cogido una relevancia tremenda para los propios bancos que han tomado conciencia, por ejemplo, o para los propios bancos centrales que han pasado a asumir un papel. Cosa que antes, yo creo que muy al principio, de cuando apareció este tema, no lo tenía muy claro. O sea, si tú hablabas con la mayor parte de los banqueros centrales, pues te decían que eso era una cosa de la política económica, que ellos no. Pero ahora cada vez sí que tienen una involucración, saben que tienen que fomentarlo, porque si no, pues esto tiene riesgos, el cambio climático y la propia transición también, pero tiene riesgos y por lo que conviene hacerla de forma ordenada, pues para la estabilidad financiera, para los bancos, etcétera, etcétera. Y para ellos, también tienen su propia cartera. Bueno, pues dicho esto, os voy a hablar. El tema está indirectamente relacionado, pero aunque es indirectamente, es muy importante para la colaboración público-privada de la transición hacia una economía verde, que es un poco, pues sobre todo os voy a hablar de los bonos verdes, un poco daros una foto de cómo está el mercado. Ese es mi propósito. Seguramente es desconocida la figura, pero bueno, el dar una foto de cómo andan las cosas nunca viene mal, ¿no? Aquí, como ha dicho Maite, pues la transición hacia una economía de bajo carbono supone un cambio estructural profundo que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía. Y como un cambio estructural profundo implica entonces unas necesidades de inversión cuantiosísimas. Y para esas necesidades de inversión tiene que estar ahí presente el sector financiero para hacer el papel para el que ha nacido, o para el que le hemos hecho nacer, que es canalizar los fondos desde los inversores hacia las actividades que necesitan esa inversión, esos fondos. Hay muchas estimaciones de cuántos fondos se necesitan para hacer esta transición. Depende un poco del horizonte que tomes, de los sectores que cojas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí doy un cuadrito para daros una idea, pero bueno, mismamente la Comisión Europea pues establece que sería necesario anualmente 550.000 millones de euros adicionales, o sea, además de la inversión que se hace normalmente, adicionales para conseguir los objetivos del 2030. Y ellos van a movilizar al menos un billón, ¿no? Entre todos los instrumentos verdes, el que más protagonismo ha cogido es el bono verde. El bono verde no es más que un bono normal, bueno, de diferentes formas, bueno, puede ser de titulización o no, de cupón fijo, cupón variable, etcétera, etcétera. Generalmente son de cupón fijo, es como un bono convencional totalmente, excepto que es finalista. Y los fondos que obtienes de estos tienen que ir destinados directamente a objetivos relacionados o proyectos relacionados con la sostenibilidad, la preservación de los entornos naturales y la transición hacia una economía verde. Bueno,
cualquier emisor te puede decir, mira, yo tengo este proyecto que tal. Entonces, pero se necesita un poquito de disciplina de mercado, de evitar que haya lo que se llama greenwashing, que te vendan como algo verde algo que no lo es, ¿no? Entonces, para recibir la certificación de un bono verde, pues necesitas seguir unos ciertos principios que pueden ser los más comunes, los más estándar, son los de International Capital Markets Association, los de ICMA. Y para evitar el greenwashing también, generalmente, no todos, pero aproximadamente un 90% de los bonos verdes que se emiten tienen un evaluador externo que certifica, que hace un informe de decir, bueno, sí que es verdad que existen estos proyectos y que se va. También una cosa buena que tienen los bonos verdes para evitar el greenwashing también es que una vez emitido, el emisor luego hace informes periódicos sobre cómo ha ido el destino de los fondos obtenidos a los proyectos que había dicho que iban a ir, y eso sirve porque al principio a lo mejor la primera vez te la pueden meter, pero ya si tú no estás cumpliendo lo que has prometido, tu reputación se ve muy dañada y ya la segunda vez te va a ser mucho más difícil conseguir financiación, ¿no? Aquí ya pasando un poco a las cifras, pues aquí veis un poquito la evolución. Desde 2014 el crecimiento del mercado de bonos verdes es espectacular. Y en 2020 tuvo, sobre todo la primera parte a raíz de la pandemia, tuvo una cierta ralentización, pero luego se recuperó, y 2021 fue un año pues bastante activo para los mercados para el mercado de bonos verdes. Este año los datos que tenemos aquí, que son provisionales, quizás sea un poquito más de 340, porque las estadísticas no están al minuto, o sea, se tardan en actualizar. Esto escoge hasta septiembre, pero luego es posible que cosas que se hayan emitido en septiembre todavía no estén vistas como que si son verdes o no, porque estos datos los cojo de Climate Bond Initiative, y Climate Bond Initiative analiza mucho de si tiene que poner en sus estadísticas un determinado bono o no, entonces tarda un poco en mirarlo. Bueno, aun con todo, se ve que la emisión va más lenta que el año pasado. Es aproximadamente un 20% más lenta. Esto pues se debe a las condiciones en que estamos viviendo ahora. La incertidumbre indudablemente no ayuda nada a emitir, y la inflación tampoco, porque si esperas que los tipos de interés vayan a ser más altos, ¿para qué vas a comprar un bono ahora? Entonces esto ralentiza el mercado y es lo que estamos viendo. De todas maneras, hombre, tiene una cifra importante, ya supera la de todos los años, excepto la de 2021, y es posible pues que este trimestre pues sea activo, y bueno, no vamos a alcanzar, sin duda no vamos a alcanzar la cifra de 2021, pero bueno, no estará muy lejos. Un emisor importante que ha aparecido últimamente es la Comisión Europea. Su primer bono verde lo emitió en octubre de 2021 y fue la emisión más importante que se había hecho hasta el momento de bonos verdes, y posiblemente de los convencionales, porque de una vez emitió 12.000 millones, que se dicen pronto esa figura, pero 12.000 millones es una barbaridad. Desde entonces ha emitido 15.000 millones hasta septiembre de ahora. Ha hecho otra emisión por sindicación, 2 emisiones más por sindicación, más pequeñas, y luego también emite periódicamente, bueno, no periódicamente, porque se turna con los otros bonos que emite la Comisión, unas veces son los verdes, otros no, mediante subasta. Pero bueno, el Next Generation EU piensa emitir en bonos verdes hasta 250.000 millones, con lo cual se convertirá en el primer emisor. Y de hecho ya lo es. O sea, si ves las estadísticas de emisiones por emisor, el primero que aparece ya incluso en este año es la Comisión Europea. Pasando a ver quién emite bonos verdes, qué tipo de entidades emiten bonos verdes. Bueno, pues son fundamentalmente empresas no financieras, que suelen ser energía, pero también hay muchas de construcción y de transporte. Y luego las entidades financieras. Los soberanos han aparecido en el mercado un poquito más tarde, pero han aparecido también con cierta importancia. Ahora ya hay 21 tesoros que están emitiendo bonos verdes. El bono español también, como la Comisión Europea, se estrenó el año pasado en septiembre con una emisión muy exitosa, y desde entonces ha
algo por subasta y otra emisión más pequeña a principio de año. Empezaron siendo más importantes los bancos de desarrollo en la emisión pero en las emisiones de bonos verdes, pero luego han ido ganando momentum tanto las empresas no financieras como las empresas financieras. Con relación a ¿ya me lo he cargado o no? No. ¿Qué países emiten? Pues cómo va el ranking, Pues el principal país, aunque siempre se ha dicho que la política de Estados Unidos con relación a la transición, etcétera, etcétera, un poquito más lenta que la europea, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, luego a la hora de emitir, aunque el Tesoro no ha emitido ningún bono verde, pero sí las autoridades locales y regionales y sobre todo también muchísimo las empresas públicas regionales y locales. Las de aguas, las de energía, etcétera, etcétera, que hay muchas, a nivel estatal, o sea, a nivel de los estados, y son muy activas emitiendo. Y luego tienen un emisor tremendo, que es Fannie Mae. Fannie Mae, que es la titulizadora, que la habéis oído muchísimo, sobre todo porque la crisis financiera sonaba bastante, pues Fannie Mae financia hipotecas verdes. O sea, financia mi hipoteca a través de la titulización y es muy activo. De hecho, entre los gobiernos locales y Fannie Mae se llevan el 70% de la emisión americana. China también emite mucho, también con muchísima empresa pública emitiendo, pero es que allí también hay mucha empresa pública, con lo cual si emite alguien, pues generalmente son empresas públicas, claro. Y luego España ocupamos un rango que para nuestro peso en la economía mundial está, o sea, lo sobrepasamos un poquito, somos los octavos. En conjunto, si vas por zonas, Europa es la que se lleva el premio, el ranking. Y ahí también, pues, por ejemplo, en los últimos años tienen mucha importancia los tesoros. El tesoro francés y el tesoro alemán, que empezó bastante más tarde, pero es muy activo emitiendo bonos verdes. Y luego por monedas, pues también el euro es el que puede. O sea, a pesar de que la moneda internacional es más bien el dólar, ¿no? Todavía, pero a la hora de emitir se emite bastante más en euros, que tiene el 42% del mercado que en dólares. España, pues estos son los principales emisores españoles, porque aquí, porque si no, no podía hacer un gráfico, he puesto los que han emitido más de 500 millones de euros. Hay una gran variedad de emisores. Ahora mismo hay unos 37 emisores. Pueden ser que sean 38. No sé si lo he actualizado el número de emisores adecuadamente. Creo que sí que lo actualicé, pero no. Ahora mismo no me acuerdo muy bien. Los últimos en emitir, por ejemplo, ha sido uno nuevo, que es Abanca. La CAM, la Comunidad Autónoma de Madrid, ha emitido por segunda vez un bono verde. Creo que la primera vez fue a principios de 2022 y ahora en septiembre ha emitido otro. Y el BBVA acaba también de emitir otro bono verde. Y bueno, pero quien se lleva aquí la palma es Iberdrola, como veis. Es bastante... puede bastante con relación a todos los demás emisores, pero sí que están, cuando hablamos del sector financiero, sí que están los principales bancos, están todos, o sea, está el Santander, el BBVA, Sabadell, CaixaBank, Abanca, Unicaja está por ahí, Bankinter, etcétera. Como os decía, el Tesoro español también está pasando a ser un importante emisor español. El primer bono lo emitió en septiembre. Este año ha vuelto a emitir 1,2 millones del mismo bono y subastado alrededor de 1.000 millones. Ahí veis a qué proyecto está destinado el bono verde español, que es el mismo todavía. El 71% va a transporte. A elementos, a energía va bastante menos, pero bueno, es verdad que luego tienes los Next Generation Funds que hemos recibido, que también luego hay muchísimos proyectos que van, por ejemplo, a construcción y a energía, ¿no? Esto es el bono verde, que directamente va a financiar el Tesoro español. De hecho,
no pueden ser proyectos que compartan fondos del Next Generation y fondos del Tesoro. Aquí lo que tenemos es cuál es el uso de los fondos, a dónde va. Y como veis, pues energía, esto es para el conjunto del mercado, se lleva es el número 1, el primer uso, seguido de construcción y de transporte. Los demás son muchísimo más pequeños, o sea, proyectos relacionados con el agua, con los residuos, con la agricultura, son muchísimo menores. Y luego quería también hablaros de que no solo están los bonos verdes, también hay otros instrumentos que también están muy relacionados con la transición hacia una economía de bajo carbono. Entonces aquí os he puesto ya los instrumentos principales dentro de la financiación sostenible, que además de los bonos verdes, que es el que se lleva el principal trozo del pastel del mercado, pero luego hay otros importantes también, que además han cogido bastante importancia en los últimos años. Por ejemplo, el bono social cogió muchísima importancia a raíz de la pandemia. El bono social son proyectos mucho más amplios, que coge en general que generen un impacto positivo en las comunidades. Y aquí no solo hay emisores públicos, para nada. Hay bancos, por ejemplo, CaixaBank tiene varios bonos sociales, y otras entidades financieras también tienen bonos sociales. El ICO ha emitido un buen número de bonos sociales también. Luego, además del bono social, está dos otros instrumentos que son linked, están ligados a. Uno es el bono ligado a sostenibilidad, que es que las características del bono, pues por ejemplo su cupón, etcétera, está ligado a que se cumplan ciertos objetivos de sostenibilidad que se ponen en el libro de emisión, ¿no? Te comprometes y si cumples esos objetivos, pues tienes un elemento que en realidad premia al emisor, O sea, el inversor está como dispuesto a premiar al que recibe el bono, al que recibe los fondos, al emisor, a cambio de que cumpla unos ciertos objetivos ligados a sostenibilidad. Y parecido pasa con los préstamos ligados a sostenibilidad. Tanto el bono ligado a sostenibilidad como los préstamos ligados a sostenibilidad, que han cogido bastante auge en los últimos años, es como sus proyectos son más amplios, sirven mucho para proyectos por ejemplo, que vayan a empresas o a entidades que no tendrían tan fácil acceso a la emisión de un bono verde, porque ellos no son verdes, porque la propia empresa no es verde. Por ejemplo, empresas que tienen refinerías, pero sin embargo sí que pueden tener proyectos de transición, y entonces esos sí que coge el bono ligado a sostenibilidad y los préstamos ligados a la sostenibilidad. Para eso se usa mucho, porque también el mercado intentó lanzar un producto, pero este ha tenido bastante menos éxito que estos bonos ligados a la sostenibilidad y préstamos ligados a la sostenibilidad, que son los bonos, se llamaban así, bonos de transición. Pero ese mercado es muchísimo más estrecho. Y ya para daros un poco una pincelada final del mercado, deciros que, que una parte de estos bonos se emiten con lo que se llama greenium. Es un premium, pero es premium para el emisor. Es decir, que el inversor paga un precio mayor o recibe una rentabilidad menor al comprar ese bono. El greenium no implica para nada que el emisor esté dando, el inversor, menos riesgo de crédito al emisor, porque este greenium, cuando lo calculas, por ejemplo, estás calculando el Tesoro. Bueno, vamos a poner el ejemplo del Tesoro. El Tesoro emite un bono convencional y un bono verde, y resulta que el bono verde, con características similares de duración, etcétera, etcétera, ahí consigue un greenium el Tesoro.
pero si el riesgo de crédito lo que te mide es la probabilidad de impago por parte del Tesoro, pues sería la misma para un bono verde que para, o sea, el recurso del bono es exactamente el mismo. En lo que está más bien, lo que se ve es que hay una demanda muy determinada que va mucho se guía por mucho por criterio de sostenibilidad, aparte de, por supuesto, de rentabilidad. Pero es un elemento más que entra en vez del binomio rentabilidad-riesgo, podemos decir que entran tres. Rentabilidad-riesgo, sostenibilidad. Que en cierta manera también está relacionado con el riesgo, ¿no? Porque es verdad que a la larga pues van a tener los proyectos verdes, pues te hacen tener un menor riesgo económico. En definitiva, no tanto riesgo de crédito. Por ejemplo, el bono español se emitió con un greenium de unos 3-4 puntos básicos. Entre 4 y 8 son bastante normales. Luego también es un mercado que ha cogido bastante liquidez y además se negocia ya en muchísimas bolsas. Hay ya un buen número de bolsas que tiene... hay 26 bolsas que tienen un sector de negociación dedicado exclusivamente a bonos sostenibles. Y bueno, aun con todo esto que os cuento, que todo muy bien, pues todavía no llegamos. Esto es porque todavía supone una parte muy pequeña de los mercados totales. Supone apenas un 6%, tanto en emisión como y sobre todo menos en stock vivo de bonos, y las necesidades de inversión que os he dicho antes, como buena parte de ellas tienen que ir a través de mercado, pues indudablemente esto denota que este mercado tiene aún gran margen para crecer. Y bueno, con esto me despido y muchas gracias. Bueno, con esta optimista presentación y este desafío que nos deja Soledad sobre la financiación verde, concluimos la presentación del libro de hoy. Quiero recomendarles la lectura, además de que creo que ya no existen ejemplares con esta calidad de encuadernación y sobre todo con esta calidad de contenido. Así que muchísimas gracias a la Fundación y muchísimas gracias, Soledad, por tu presentación. Muy amable.